Saludos, mi estimado colega y alumno. Quien te habla, el criptocontador Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Continuamos con nuestra preparación de la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, persona jurídica, forma DPJ 99026, con nuestro caso el contribuyente especial GIDE Comercial Compañía Anónima. Y vamos a continuar evaluando los gastos operacionales o las deducciones permitidas para determinar nuestra renta neta. Para ello te invito a que revises y descargues el archivo Excel que te he dejado junto a este video para que puedas también ejercitarte y poder hacer comprobaciones. Allí te dejo las fórmulas y datos de nuestro ejercicio práctico que estamos desarrollando en este tutorial para determinar nuestra declaración definitiva de impuestos sobre la renta, ¿no? Bueno, llegamos a nuestros gastos operacionales, que en la ley de impuestos sobre la renta vamos a poder ubicar en su capítulo 3 de las deducciones y del enriquecimiento neto. Aquí quiero, por favor, que nos detengamos un instante y podamos evaluar cada uno de estos numerales, parágrafos que contiene el artículo 27. Yo diría que es uno de los artículos, si se puede decir, más extensos que tiene la ley de impuestos sobre la renta. Fíjense que tiene por acá 22 numerales y tiene estamos hablando de 19 parágrafos. Parágrafo 19. Entonces ya pueden ustedes evaluar que el legislador básicamente da mayor importancia a la fiscalización, revisión, control fiscal, partida por partida, de aquellos gastos que genera o que incurre el contribuyente y que luego entonces incorpora como deducción para la declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Bueno, en el artículo 27 que paso a citar, nos dice: para obtener el enriquecimiento neto global, se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder a egresos causados, no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. Atento con esto. Tienen que ser, fíjense, deberán corresponder a egresos causados, no imputables al costo. Si usted lo imputó al costo, bueno, lo lleva ya al costo, es decir, ya están clasificados en el costo, debe registrarlo en su costo. Normales y necesarios. Con esto hay que tener suma precaución, porque a veces, bueno, nos encontramos con contribuyentes que, aplicando otras normas parafiscales, como la ley del deporte, recreación, de actividad física, nos dicen que, bueno, que los trabajadores deben recrearse, los directivos deben recrearse para su sano, vamos a decir, actuar y tener la mente sana, su cuerpo sano y dar cumplimiento a la norma. Y entonces, bueno, ahí incorpora una serie de gastos de recreación de los trabajadores y directivos, como por ejemplo, bueno, un viaje, no sé, a uno de esos parques de atracciones que están, no sé, allá en Disney World, o se van a la playa y se llevan a toda su familia, y entonces cuando llegan y van a incurrir en el gasto dicen: hágame la factura a nombre de la empresa, y le dan el número de RIF. Con eso hay que tener mucho cuidado. Fíjense
que allí usted como asesor tributario, por ejemplo, uno de los socios o administradores puede ser que tenga un vehículo, una lancha, y resulta que usted verifica que hay una cantidad de egresos, gastos para la adquisición de aceite, como por ejemplo, y usted cuando revisa los estados financieros, en específico el estado de situación, se encuentra que la empresa no tiene vehículo. Y entonces, bueno, y estos egresos de aceite, lubricantes, gasolina, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? Voy a incorporarlos allí. No, pero es que utilizan el vehículo del socio, del administrador, como equipo de reparto, entonces buscan justificarle a usted de manera verbal que ese equipo, bueno, hay que darle mantenimiento, pero allí yo le sugiero que para poder deducir ese gasto debe mediar un contrato de arrendamiento del vehículo, de ese bien mueble, haber efectuado las retenciones respectivas del impuesto sobre la renta por causa del servicio que está prestando el vehículo, el dueño con el vehículo que está prestando ese vehículo para que sea utilizado como equipo de reparto. No es posible tampoco que usted en la evaluación que hace tiene los aceites lubricantes y no le aplica una conciliación fiscal, es decir, no los excluye sabiendo que esos aceites corresponden al vehículo del administrador o del socio o de una lancha, y cuando revisa o verifica el estado de situación, balance general, se encuentra que la empresa no tiene propiedad, planta y equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando nos habla de necesario, bueno, tiene que ser necesario para generar la renta, ¿no? Hablamos de hechos en el país con el objeto de producir enriquecimiento. Bueno, imagínense, tuvo una negociación, se pactó una venta de unos productos, pero tuve que pagarle a una empresa que está ubicada fuera del país, que no está residenciada, y se hizo el pago. Eso no está dentro del país. De hecho, debería jugar más con el tema de si tenemos una sucursal fuera, bueno, imputarlo a través de los gastos que podamos estar realizando en esa sucursal. Atento entonces con el artículo 27, porque es uno de los artículos que evalúa cada partida de nuestros gastos operacionales. Importantísimo también destacar que en los gastos operativos, los gastos operacionales, nos encontramos con, bueno, que en la mayoría de sus gastos requieren la exigencia de un documento fiscal, de una factura. Entonces hay que darle cumplimiento a la ley de impuesto al valor agregado. Podemos excluir de ello, lógicamente, los sueldos y salarios que no están sujetos, no están obligados a emitir una factura según la Providencia 71. Y bueno, aquí hay que estar atentos. Por eso es que en los requerimientos que le hacemos nosotros al contribuyente, dentro de esos requerimientos mínimos están los libros de compra y ventas, donde podamos visualizar ese auxiliar de venta, el auxiliar de compra, su consecutivo, que las facturas cumplan. Tenemos allí el resumen de las compras y las ventas, que nos permite exactamente comprobar con nuestro estado de resultado, y es por ello entonces le pido que seamos bastante acuciosos en cuanto a la deducibilidad del gasto, que haya cumplido con las otras formalidades que establece la ley del IVA, que establece bien sea reglamentos de la ley de impuestos sobre la renta cuando se trata en materia de retención del impuesto sobre la renta, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces hay que estar atentos, ¿sí? Bueno, en nuestro ejercicio que nos suministró el contribuyente, nos da unos datos y comienza en los gastos operacionales indicándonos la partida de sueldos de directores, un total de 111 millones de bolívares. Recuerden que les dejo el artículo de la ley de impuestos sobre la renta que hace mención o que debemos nosotros consultar, y lo que es el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, su artículo, para que usted pueda investigar y, bueno, un poco tener más al detalle. Pero en este caso de los sueldos y salarios directivos de los directores,
podemos decir que en ese artículo 27, el parágrafo segundo, él nos habla que esos gastos, que esos sueldos y salarios como tal, tienen una condición o tienen un límite. Y él en su parágrafo segundo nos indica que el total admisible como deducción por sueldos y demás remuneraciones similares pagados a los comanditarios, a los administradores de compañías anónimas y a los contribuyentes asimilados a estas, así como a sus cónyuges y descendientes menores, en ningún caso podrá exceder del 15% del ingreso bruto global de la empresa. Entonces, yo me voy a detener acá, y cuando él nos dice que no debe exceder del 15% el ingreso bruto global, bueno, aquí no nos indica, o puedo entender que el ingreso bruto global es la suma de mis ingresos territoriales, extraterritoriales, las rentas exentas exoneradas, o sea, ese ingreso bruto global. Cuando hablamos de globalidad, recuerden que lo vimos en nuestro módulo para aquellos que son alumnos del diplomado de asesoría tributaria en nuestro prestigioso casa de estudio y de Procop. En nuestro primer módulo de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta 1, que es bastante teórico, bueno, lo hicimos dinámico o práctico, pero vemos básicamente la teoría. Recuerden que vimos la globalidad, ¿no?, del ingreso. No es solamente por el objeto social que se dedica a la empresa, sino, bueno, otros ingresos que pueda obtener. O sea, aquí nos dice que es el 15%. Aquí sí debo, esto a título personal, sí, efectivamente nos deja abierto la brecha de que sean los ingresos brutos globales, incluyendo la renta neta, el ingreso extraterritorial, el ingreso producto de estas exoneraciones o excepciones. Pero también uno tiene que ser bastante comedido, ¿no?, en cuanto a poder disminuir. Si nosotros decimos que tenemos una sucursal en otro país, esa sucursal tiene toda su estructura de costo y ella tiene establecido su directiva como tal, ¿verdad? Uno dice, bueno, hay una directiva. Puede ser que a nivel central, casa matriz, bueno, se maneje, sí, las dos direcciones, hay un gerente general, hay un director de esa sucursal, pero bueno, hay que estar muy atento con eso en cuanto al ingreso bruto global. Sobre lo que me permite, evaluando en nuestra hoja de conciliación fiscal, cuando vamos a evaluar nuestros sueldos de directores, porque son sueldos directores, los directores son administradores. Recuerden el Código de Comercio, que también tiene un libro dirigido a la Junta Directiva, a la Junta de Administradores. Entonces tenemos que ella en su contabilidad tiene 111 millones de bolívares. Si nosotros aplicamos al ingreso bruto global, incorporando los intereses de la deuda pública nacional, ¿sí?, ese 15% o esos 111 millones de bolívares estarían dentro de ese 15%, estaría permitido. Entonces, podemos decir que los sueldos de directores son deducibles los 111 millones de bolívares completos, ¿sí? Pasamos entonces a evaluar los sueldos y salarios de los trabajadores, llámese trabajadores a tiempo determinado o tiempo indeterminado. Acá nos indica que, bueno, los sueldos y salarios sin retener, ahí tenemos 2.500.000 bolívares. De este total de 55 millones de bolívares, se encuentran 2.500.000 bolívares que no se evidenció el comprobante de retención, que no se le hizo la retención a esos gastos de sueldos y salarios. ¿Sí? Nosotros revisamos, recuerden revisar si tenemos alguna nota con relación a la retención, a sueldos y salario, al gasto, verificar siempre, ya todos los vimos. Aquí tenemos en el número 6
unas notas, pero que hacen referencia a lo que sería que la empresa tiene una sucursal, tiene unos ingresos extraterritoriales que lo vamos a evaluar al final. Para ello vamos a dedicar un video exclusivo. Fíjense que no tenemos ninguna nota, pero cuando nosotros evaluamos la ley en su artículo 27, numeral 1, tenemos que tener cuidado, porque en el artículo 27, numeral 1, nos indica que los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obtenciones, comisiones y demás remuneraciones similares por servicios prestados al contribuyente, así como los egresos por concepto de servicios profesionales no mercantiles recibidos en el ejercicio, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición de patrono establecidas en la ley, podrán ser deducidos. Ahí le agregué lo último, ¿no? Podrán ser deducidos, lógicamente está en su encabezado, en el artículo 27. Entonces, hay que estar atentos. ¿Cuál es su obligación en materia de impuestos sobre la renta para este contribuyente? Bueno, si nosotros estamos pagando sueldos y salarios, emolumentos, dieta, y estos sueldos y salarios, nosotros a los trabajadores tenemos que prepararles, comillas lo de preparar, porque sí, creo que se ha convertido ya en un criterio, en una norma, en ya algo, bueno, por sentado, que es el área de recursos humanos, de talento humano, que le va a preparar el ARI al trabajador, y no, es el trabajador quien debe presentar, preparar, y si tiene alguna duda, bueno, se dirige al departamento especializado y allí le van a asesorar. Y en tal caso que el trabajador no lo prepare, bueno, ahí sí la empresa está en la obligación de preparar el ARI. Ya ustedes lo vieron, para aquellos que cursaron el diplomado, están cursando, perdón, el diplomado de asesoría tributaria, lo vimos en materia de retención de impuestos sobre la renta, bueno, como la preparación de la ARI. Entonces, si la empresa pagó sueldo y salario, pero a estos trabajadores no le preparó el ARI o no le hizo retención de impuestos sobre la renta como tal, aun cuando él haya pagado esos sueldos y salarios, señores, él tiene un deber de aplicar, de hacer la retención. Y en nuestro ejercicio propuesto, en los datos que nos suministran, nos encontramos que hay 2.500.000 bolívares de sueldos pagados, pero que no se le hizo la retención. Bueno, aquí algunos profesionales, tributaristas, vamos a decir, buscan, dependiendo la situación, poder recurrir, poder demostrar el gasto. Allí le sugiero, de todos modos, usted evalúe costo-beneficio, porque imagínense tener que contratar un abogado para que pueda entonces incorporar un recurso, un descargo a un reparo que nos pueda hacer la administración tributaria y que no nos acepte el gasto por no haber hecho la retención. Puede ser hasta más costoso, ¿no?, que el valor de la exclusión. Entonces hay que estar atento con este valor. Mi sugerencia en esa reforma que se incorporó, artículo 27, numeral 1, hay que cumplir con lo establecido en la normativa, aplicar el ARI para poder disminuir, entonces, deducir esos gastos de sueldos y salarios. Por cuanto a nuestra conciliación fiscal, esos 2.500.000 bolívares vamos a disminuirlos del total del gasto, por cuanto el gasto permitido a nivel fiscal serán de 52.500.000, deduciendo los 2.500.000. Pasamos entonces, fíjense que tenemos una partida que nos indica que es prestaciones sociales, artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadoras, incluyendo, fíjense que esa partida me dice que incluye 6.250.000 por apartado para indemnización, según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Atento con esto. Recuerden que en la Ley Orgánica del Trabajo nos habla de que, bueno, sí, tenemos que crear una provisión para efectos de prestaciones sociales, más no una indemnización. La indemnización se dará efectivamente si
se despide injustificadamente al trabajador y para efectos fiscales, para efectos del impuesto sobre la renta, la podré deducir siempre y cuando se muestre que efectivamente pagué una indemnización. No es que la provisioné, no es que creé una provisión, no es que creé un apartado. Entonces nosotros nos vamos al numeral 4 y parágrafo 9. Si evaluamos entonces en el numeral 4 nos indica las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo determinadas conforme a la ley o a contratos de trabajo. ¿Okay? En eso, lógicamente, la ley orgánica del trabajo. Si nos vamos entonces al parágrafo 9, allí nos indica que solo serán deducibles las provisiones para depreciación de los inmuebles invertidos como activos permanentes en la producción de la renta o dados en arrendamiento a trabajadores de la empresa. Entonces hay que tener cuidado con las provisiones, esos apartados que se preparan. Recuerden entonces que a estos 19 millones de bolívares, nosotros en nuestra conciliación fiscal tenemos que separarlo. Bueno, se creó una provisión para efectos contables. Usted puede crear la provisión porque usted piensa que no va a continuar con ese trabajador, ya tiene previsto ir creándole su provisión. Puede ser válido a nivel contable, a nivel de esas políticas contables que adopta la empresa. Pero para efectos fiscales, solo usted va a poder deducir el gasto de prestaciones sociales según el artículo 142 y debemos entonces separar los 6.250.000. Aquí, fíjense que separo lo que es las prestaciones sociales y la indemnización. Continuamos entonces evaluando lo que sería el seguro social. Nos dice nuestro apartado que el seguro social obligatorio tiene por pagar 300.000 bolívares del total de 5.300.000. Bueno, importantísimo, señores, revisar lo que son esos tributos que se han, comillas, registrado en la contabilidad, pero que no hemos pagado, porque principalmente ellos son los que nos generan estas diferencias temporarias, ¿no? En cuanto al impuesto diferido, cuando hablamos de ese impuesto diferido y diferencias temporarias, porque tenemos un saldo contable, pero a nivel fiscal se nos acepta es una parte o no nos aceptan esa partida. Entonces se generan esas diferencias temporales. Bueno, aquí nos indica que son 5.300.000 el seguro social. El artículo 27, numeral 3, si nos vamos entonces a evaluar ese artículo 27, numeral 3 y el artículo 32, fíjense que en el artículo 27, numeral 3, nos dice: los tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados por este decreto con rango, valor y fuerza de ley, en los casos de los impuestos al consumo y cuando conforme a las leyes respectivas el contribuyente no lo pueda trasladar como impuesto ni tampoco le sean reembolsables, será imputable por contribuyente como elemento del costo del bien o del servicio. Aquí me está diciendo que estos tributos efectivamente puedo deducirlo de la renta, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos el artículo 32, que nos dice: sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 3, 11 y 20 y en los parágrafos 12 y 13 del artículo 27, las deducciones autorizadas en este capítulo deberán corresponder a egresos causados durante el año gravables, cuando correspondan a ingresos disponibles para la oportunidad en que la operación se realice. Cuando se trate de ingresos que se consideren disponibles en la oportunidad de su pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del decreto de la ley, las respectivas deducciones deberán corresponder a egresos efectivamente pagados
en el año gravable, sin perjuicio de que se rebajen las partidas previstas y aplicables autorizadas en los numerales 5 y 6 del artículo 27 de este decreto con rango, valor y fuerza. Si nos vamos al reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, en su artículo 55, nos indica que son tributos deducibles los pagos que por tales conceptos el contribuyente efectúe dentro del ejercicio gravable en razón de sus actividades económicas o de sus bienes destinados a la producción de enriquecimiento, con excepción de lo establecido por la ley, así como de aquellos que sean capitalizables conforme a las disposiciones de la ley. En los casos de tributo al consumo y cuando conforme a las leyes tributarias respectivas del contribuyente no los pueda trasladar como impuestos ni tampoco le sean reembolsables, lo pagado por tales tributos será imputable por el contribuyente como elemento del costo de los bienes adquiridos o de los servicios recibidos. Entonces, los pagos, fíjense que aquí nos dice los pagos, no lo que usted registre pendiente de pago, sino lo que efectivamente pagó. Por lo tanto, decimos que esos tributos, en este caso para fiscales, aplicamos nuestra conciliación fiscal, el seguro, que sería el aporte. Recuerden que el seguro social tiene un aporte por parte del trabajador, que se le hace retención en el momento del pago de la nómina, de su sueldo y salario, y el aporte por parte de la empresa. El gasto que registramos, el aporte de la empresa, 5.300.000, 300.000 bolívares no lo ha pagado, está pendiente de pago, y nos da un total de 5 millones de bolívares entonces para efecto fiscal, lo que me acepta el fisco como deducible. Lo mismo vamos a aplicar para el INSES, pero revisemos el INSES, ¿qué nos dice? El INSES incluye 12 meses, pendiente de pago el último trimestre, es decir, aquí no nos da el valor de lo que está pendiente de pago, tenemos que hallarlo, aplicar regla de 3. 4.187.000 bolívares representan los 12 meses y como se paga por trimestre, decimos que el año tiene 4 trimestres, ¿verdad? Y si él tiene pendiente de pago el último trimestre, decimos que este señor, 4.187.000, representan 4 trimestres. ¿Cuánto será un trimestre? Que es el que está pendiente de pago. Entonces decimos que es 1.046.750. Este valor, 3.140.000, representa a 3 trimestres que efectivamente están pagados. Revisamos entonces, seguimos acá con la administración de regalías, nos dice que por pagar hay bolívares 3.125.000. Él tiene un total de 5 millones de bolívares. Veamos acá, fíjense que la administración de regalías, la empresa obtuvo un ingreso por regalías no mineras, pero podemos entender en nuestra revisión que la empresa contrató a un tercero para que administrara esas regalías, ¿sí? Para no estar, imagínense, pendiente cuánto, bien sea si fue un disco o si es un libro, entonces estar pendiente, llevar esa administración que no es la razón principal de la empresa. Entonces, bueno, contrata a un tercero para que se encargue de la administración. Pero esa administración de regalía, según nuestro artículo 27 y parágrafo 11, tiene unas condiciones. Vamos a revisar. Nos dijo que era el artículo 27, parágrafo 11. En los casos de regalías y demás participaciones análogas pagadas a beneficiarios domiciliados o con establecimiento permanente o base fija en el país, solo podrán deducirse los gastos de administración realmente pagados. Cuidado allí, realmente pagados, hasta un 5% de los ingresos percibidos y una cantidad razonable para amortizar su costo de obtención. Ok, cuidado aquí. Cuando decimos entonces que él me va a aceptar el 5% del ingreso realmente percibido, ¿sí?
decimos que cobradas tiene 5 millones de bolívares, porque él devengó 7.500.000. Para efectos de nuestra ley, el artículo 5, la disponibilidad de este ingreso está dada simplemente por la operación, bien sea que se registró el pago o el abono en cuenta, pero bueno, para efectos fiscales está disponible los 7.500.000. Recuerden que eso fue una de las reformas que tiene en el año 2015 el tema de las regalías. Entonces, como se considera disponible los 7.500.000, yo tengo que también entender que la disponibilidad para efecto del costo es el 5% de ese 7.500.000, que me va a dar un tope, ¿verdad? Me va a dar mi límite, mi máximo, que me va a permitir establecer o me va a admitir la administración tributaria cuando paguemos la administración de la regalía. Entonces él tiene 5 millones de bolívares. Si nosotros hallamos el 5% del ingreso, él nos va a dar un tope. Pero aquí nos dice en la norma que su tope será hasta un 5% de los ingresos percibidos y una cantidad razonable para amortizar. Pero antes nos dice, solo podrás deducir los gastos de administración realmente pagados, hasta un 5% de los ingresos. Entonces, cuando nosotros aplicamos nuestra conciliación fiscal, decimos entonces que en la regalía, fíjense, cuando hablamos de regalía, yo la dejé por acá, administración de regalía, tenemos 5 millones, yo les coloco en la hoja de la conciliación fiscal, fíjense que lo concateno con el ingreso, aplico el 5%, eso me da que puedo deducir solamente hasta 375.000 bolívares. Él pagó, sí, efectivamente, él pagó 5 millones de bolívares. ¿Sí? Él devengó en su regalía, 5 millones de bolívares. Pero tiene por pagar, fíjense en el dato, 3.125.000. Para el efecto del artículo 27, nosotros lo que debemos evaluar es lo máximo permitido, lo que él me permite. 375, ya no nos está interesando si lo pagó total, si no lo pagó. Él pudo haber pagado 100 millones de bolívares, pero solamente le van a aceptar el 5% de los ingresos relacionados a la regalía, ¿okay? Hasta uno, y que efectivamente esté pagado, porque probablemente, bueno, él devengó y registró los 100 millones de bolívares, pero no pagó ni un bolívar. Entonces, como le permiten 375.000, él va a poder deducir los 375.000 bolívares. No. En nuestro caso, bueno, tiene un tope, él pagó, y si cubre los 375, por lo tanto es lo deducible. Tenemos depreciación activo fijo, nos dice que incluye bolívares 300.000 por revalorización. Estos 2.662.000 bolívares incluyen 300.000 bolívares de revalorización. En nuestro artículo 27, parágrafo 9, nos dicen, señor, esa revalorización no está permitida. Yo les resumo, ¿no?, en cuanto al tema de la revalorización del activo como tal, porque cuando lo llevamos a nuestra hoja de conciliación fiscal, esa depreciación es una depreciación establecida con toda una metodología, permitido, ¿sí?, nuestra norma, y expresamente en el artículo 27 nos dice que esas revalorizaciones o provisiones que hagamos para la propiedad plantea no son admitidas. Serán solamente admitidas aquellas revalorizaciones, en el caso de los contribuyentes ordinarios, producto del ajuste por inflación fiscal, ¿sí?, lo que sería ese ajuste o reajuste por inflación fiscal. Si nosotros evaluamos el artículo 27, el parágrafo 9, recuerden que lo leímos con el tema de las provisiones, me indica que solo serán deducibles las provisiones para depreciación de los inmuebles invertidos como activos permanentes en la producción de la renta
o dados en arrendamiento a trabajadores de la empresa. Continuamos con nuestra partida pérdidas para cuentas incobrables. Incluye 87.000 bolívares sin trámites. El total de esas pérdidas para cuentas incobrables, para aquellos que no son contadores, que no manejan el punto, que están en el proceso de estudio, de aprendizaje, fíjense que nos registra como pérdida 687.000 bolívares. Claro, en nuestras normas contables nosotros podemos crear unas provisiones por incobrabilidad como tal, y que bueno, son permitidas en la ley de impuesto sobre la renta, pero deben concurrir unos supuestos. La empresa, en este caso el contribuyente, debe aplicar unos pasos para poder ser incorporado esa pérdida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pérdidas para cuentas incobrables, tenemos el artículo 27, numeral 8. Nos vamos al numeral 8 del artículo 27 y nos dice que las pérdidas por deudas incobrables cuando reúnan las condiciones siguientes. Y es aquí que nos dice, bueno, literal A, que las deudas provengan de operaciones propias del negocio, que su monto se haya tomado en cuenta para computar la renta bruta declarada, salvo en los casos de pérdidas de capitales dados en préstamos por instituciones de crédito o de pérdidas provenientes de préstamos concedidos por las empresas a sus trabajadores, que se hayan descargado en el año gravable en razón de insolvencia del deudor y de sus fiadores, o porque su monto no justifique los gastos de cobranza. Entonces hay que estar atento que estas provisiones deben cumplir con estos elementos que nos da el numeral 8. Deben concurrir, ¿sí? Que esas deudas provengan de operaciones propias del negocio, que su monto se haya tomado en cuenta para computar la renta bruta y que se hayan descargado en el año gravable, básicamente, ¿sí? Entonces, hay que hacer la gestión. Cuando hablamos que tenemos 87.000 sin trámites, esos 87.000 bolívares, del total de 687.000 bolívares, vamos a desincorporarlo, porque es que no se hizo trámite, simplemente se llevó a la cuenta incobrable, a la pérdida como tal, pero no se cumplió con esos trámites, ¿ok? No es que lo voy a mandar a un grupo, bueno, creo que se me va a caer la cédula, unos años, estuvo muy de moda lo que era Doctor Diablo, y aparecían también unos pingüinos cobrando deudas a particulares, personas, empresas, ¿sí? Imagínense, tomaban fotos y a veces los colocaban, los exponían a estas personas al escarnio público, porque decían que eran unos maulas, que no pagaban, ¿sí? Que debían. Entonces imagínense, aquellas personas no podían conseguir crédito, pero aquí hay que seguir los trámites en función de cumplir con esas normativas fiscales y judiciales que me permita que tenga un documento, que efectivamente se demuestre las cláusulas, los convenios que se llegaron para establecer la incobrabilidad, y que bueno, se demuestren que hicimos todas las gestiones pertinentes extrajudiciales y judiciales. Por ello entonces, bueno, excluimos los 87.000 y solamente son deducibles 600.000 bolívares por provisión para cuentas incobrables. Publicidad y exposiciones en el exterior. Tenemos 8.400.000 bolívares, artículo 27. Recuerden ese artículo 27 que nos dice en su encabezado: para obtener enriquecimiento neto global se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país, con el objeto de producir el enriquecimiento. Entonces, tenemos 8.400.000 bolívares. Esos 8.400.000 bolívares les sugiero excluirlo. Bueno, que usted tuvo que hacer un pago a la empresa está domiciliada, es de aquí, territorio nacional, venezolana, y tú
usted en esas ventas de exportación tuvo que hacer una publicidad y usted puede demostrar que todo está debidamente soportado, bueno, puede incorporar los 8.400.000, pero hay que tener mucho cuidado. En este caso, este ejemplo le coloco que bueno, a la empresa no le hago cotación, pero en este momento le refiero que esa publicidad y propaganda se le pagó a una empresa que no está en Venezuela, que no está domiciliada, que no está constituida, y bueno, es no deducible. Tenemos el pasaje aéreo internacional desde Venezuela a otro país. Fíjense que tenemos pasaje aéreo, 1.200.000 bolívares. Revisamos el artículo 27, numeral 7, 13 y artículo 32, porque en él nos establece básicamente que es deducible el 50% de lo pagado en pasaje aéreo internacional, siempre y cuando el vuelo parta de Venezuela. O sea, le resumo, ese pasaje, ese boleto que compramos solamente será deducible siempre y cuando ese 50% el vuelo parta de Venezuela. Si tenemos un boleto aéreo que partió de Colombia, Estados Unidos, Perú, Bolivia, X, a Venezuela, usted no podrá deducirlo, no podrá aplicar. Entonces tenemos que aplicar conciliación fiscal y excluir el importe 100%. Vamos a revisar entonces este numeral 7 y 13. Fíjense, los gastos de traslado de nuevos empleados, incluidos los del cónyuge e hijos menores, desde el último puerto de embarque hasta la República Bolivariana de Venezuela, y los de egresos, salvo cuando sean transferidos a una empresa matriz filial con EXA. Le refiero a este numeral porque usted tiene que demostrar que usted trasladó a nuevos empleados, ¿sí? Que cuando hablamos de traslado se entiende que es nacional, Ley Orgánica del Trabajo. Aquí no estamos hablando de pasaje internacional. Imagínese que bueno, usted tuvo que contratar a una persona y vive en otro país, tiene que pagar, bueno, hay que demostrarlo, tiene que demostrar otras situaciones en cuanto a que esa mano de obra calificada para efectos del trabajo, la permisología de esa persona esté autorizado por la Inspectoría del Trabajo, el Ministerio del Trabajo como tal, porque si no, entonces el salario o los honorarios que usted le pague no son deducibles. Hablamos del numeral cuando revisamos el artículo 32, él allí nos indica: sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 3, 11 y 20 y en los parágrafos 12º y 13º del capítulo 27, las deducciones autorizadas en este capítulo deberán corresponder a ingresos causados durante el año gravable cuando corresponda a ingresos disponibles para la oportunidad en que la operación se realice. Cuando se trate de ingresos que se consideren disponibles en la oportunidad de su pago conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de este decreto, las respectivas deducciones deberán corresponder a ingresos efectivamente pagados en el año gravable, sin perjuicio de que se rebajen las partidas previstas y aplicables autorizadas en los numerales 5 y 6 del artículo 27. Bueno, básicamente la respuesta para la admisión de parte de nuestro gasto por concepto de pasaje aéreo internacional la tenemos en el artículo 66 del reglamento de nuestra ley de impuestos sobre la renta, que nos dice lo siguiente: la deducción por concepto de gasto de traslado de nuevos empleados, incluidos los gastos de su cónyuge e hijos menores desde el último puerto de embarque hasta Venezuela y los de regreso, salvo cuando sean transferidos a una empresa matriz, filial o conexa, comprenderán tanto el importe de los pasajes y fletes de equipajes como los gastos de embalaje y seguro de los efectos personales, los desembolsos por traslado al puerto y los gastos de hotel y alimentación hechos fuera del domicilio de tales empleados. En los demás casos de gastos de traslado entre el exterior y Venezuela o viceversa, se admitirá la deducción de todos los gastos hechos en el país y solo un 50%
de los egresos correspondientes a pasajes y fletes de equipajes del propio empleado, director, gerente o administrador, siempre que tales gastos sean normales y necesarios para producir el enriquecimiento. Debo acotar entonces lo que le había comentado, que hay que ser acucioso con relación a ese boleto, ese pasaje. Decimos entonces que me aceptan el 50% del pasaje como tal. Por lo tanto, cuando hablamos del 1.200.000, aplicamos el 50% y tenemos, esto es todo en el supuesto que cumpla, que tengamos toda la documentación, ¿sí? Puede ser deducible los 600.000 bolívares. Tenemos una partida de conservación inmuebles arrendados, pagados bolívares 5.875.000, en total del gasto es de 7.187.000. Recuerden, aquí es conservación inmuebles arrendados. Nosotros tuvimos un ingreso por el alquiler, ¿verdad? Cuando hablamos de arrendamiento de inmuebles, y él tiene una condición que es sobre lo devengado. Hay que estar atento con eso, revisar si tenemos alguna nota en cuanto al arrendamiento. Ya lo vimos que era para efecto del ingreso, no nos refiere nada sobre el gasto. Cuando hablamos de conservación de inmuebles arrendados, en su artículo 27, numeral 11 y artículo 32, siempre refiero al artículo normalmente el 32, recuerden, normal y necesario. El artículo 27, numeral 11, nos habla de la conservación de inmuebles arrendados. Y él allí, entonces, para efectos de nuestra conciliación fiscal, debemos también, ¿sí?, tener en cuenta algunas consideraciones, algunas no, las consideraciones que se nos hacen o se nos da en el artículo 27, en este caso el numeral 11, que nos dice: los gastos de administración y conservación realmente pagados de los inmuebles dados en arrendamiento, siempre que el contribuyente suministre en su declaración de renta los datos requeridos para fines de control fiscal. Entonces, aquí, bueno, no nos coloca, aquí el legislador no nos coloca un límite, sino que la condición es de que estén realmente pagados. Y si vamos a nuestros datos, a la información que nos suministró el contribuyente, dice que están pagados 5.875.000 de ese total de 7.187.000. Por lo tanto, la diferencia, ¿sí?, decimos que esa diferencia, 1.312.000, no nos las acepta porque no está pagada. Entonces tenemos 5.875.000 bolívares realmente pagados. Tenemos la partida de administración inmuebles arrendados, aquí muy parecido a la de regalías. Nosotros, para ese ingreso que obtuvimos del arrendamiento de inmuebles, hemos contratado a un tercero para que administre esos ingresos, ese bien inmueble como tal. Y en el artículo 27, parágrafo 4, nos establece unas condiciones para esta administración. En él nos establece que los gastos de administración realmente pagados por los inmuebles dados en arrendamiento no podrán exceder del 10% de los ingresos brutos percibidos en razón de tales arrendamientos. Entonces decimos, bueno, si nosotros tuvimos un ingreso por concepto de arrendamiento y lo percibido del arrendamiento de inmueble es por lo devengado, entonces me van a aceptar solo el 10% del gasto de administración realmente pagado, ¿sí? Y tenemos nosotros que hacer nuestra regla de 3.
decir, bueno, mi ingreso, fíjense, tengo la fórmula, yo les dejo allí el límite, 2.671.875 es lo que me permite el legislador, ese es el tope, independientemente, bueno, él allí, sí, él pagó 3.750.000, pero el tope o el límite que me permite es de 2.671.875, que representa el 10% de mi ingreso producto del arrendamiento del bien inmueble. Colocamos la diferencia versus lo que registramos en la administración del inmueble, ¿sí?, como no deducible. Bueno, en nuestros datos que nos entregó el contribuyente, fíjense que nos queda de último el tratamiento, la partida de las donaciones y liberalidades, que nos indica que hay 6 millones de bolívares pagados a un partido político. Él acá nos refiere que el total de donaciones que ha efectuado es de 68.250.000 bolívares. Dentro de este importe se encuentran los 6 millones de bolívares que se pagó a un partido político. Vamos a ver si eso tiene relevancia, si tiene alguna acotación. Cuando nosotros verificamos, revisamos el artículo 27 para ver si nos condiciona las donaciones y liberalidades, he dejado para los alumnos, estudiantes del diplomado, siempre le hago la pregunta si donaciones y liberalidades serán lo mismo, tendrá alguna diferencia, cómo yo puedo diferenciar uno de otro, y siempre lo dejo en investigación. No crean ustedes, como están viendo el video, les voy a dejar las diferencias. También los voy a dejar para que investiguen, revisen, ¿sí?, para ustedes indagar, y así también me ayudan y se ayudan ustedes a la capacitación. Revisando el parágrafo 12º y 13º, también se podrán deducir de la renta bruta las liberalidades efectuadas en cumplimiento de fines de utilidad colectiva y de responsabilidad social del contribuyente, y las donaciones efectuadas a favor de la nación, los estados, los municipios y los institutos autónomos. Las liberalidades deberán perseguir objetivos benéficos, asistenciales, religiosos, culturales, docentes, artísticos, científicos, de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnológicos, deportivos o de mejoramiento de los trabajadores urbanos o rurales, bien sean gastos directos del contribuyente o contribuciones de éste hechas a favor de instituciones o asociaciones que no persigan fines de lucro y las destinen al cumplimiento de los fines señalados. La deducción prevista en este parágrafo procederá solo en los casos en que el beneficiario esté domiciliado en el país. Atento con eso. Imagínense que nosotros le donamos, casos que se nos han dado. Hicimos una donación, una liberalidad, ¿sí?, a una empresa, una institución, a un tercero, y resulta que él no está domiciliado en el país. Entonces pretendo disminuirla. Lo otro es que, bueno, me he encontrado con muchas preguntas en lo profesional, a nivel docente. Profesor Francisco, mira, le hice una donación a la Junta Comunal, no sé, déle usted el nombre, ubíquese en su comunidad y déle el nombre. ¿Cómo hago? ¿Yo puedo deducir esa donación? La pregunta que yo le hago para que él analice, revise, pueda justificar para efectos de controles posteriores, le digo, esa donación que usted le hizo a la Junta Comunal, la hizo a una cuenta que está a nombre de la Junta Comunal debidamente constituida, o la hizo a nombre de la persona Pedro Pérez, que se hace decir, se hace llamar que es el tesorero o el que está encargado de la Junta Comunal. 2. Usted declaró esa donación, aplicó lo que se establece en la ley de donaciones y sucesiones, porque eso es una donación. Llámese
porque usted cumple con la donación para fines benéficos, asistencial, cultural, docente, artístico. Usted, bueno, la donación que hizo es para que se construya una cancha deportiva, es lo más común, una cancha deportiva, un centro asistencial médico, un módulo para poder atender a personas. Pero usted cumplió con lo establecido en la ley de donaciones y sucesiones. Usted conoce a quién le está haciendo la donación. Usted dejó evidencia del RIF, todos los datos y cuentas de donde hizo la transferencia. Tiene todo soportado. Usted saque sus conclusiones y dígame si es deducible o no deducible. Bueno, en el parágrafo 13 nos indica que la deducción, aquí nos establece ya unos tabuladores, ¿no? Mínimo, unos máximos, ¿sí? Entonces nos dice que la deducción de las liberalidades y donaciones autorizadas en el parágrafo anterior no excederá de los porcentajes que seguidamente se establecen de la renta neta calculada antes de haberla deducido. Es decir, la renta neta, acuérdense que para calcular esa renta neta decimos que es ingreso menos costos menos los gastos, pero ese total de gasto vamos a ubicarlo en el archivo Excel. Ese total de gasto, recuerde que usted tiene un total de gasto aquí de 292.998.000, pero ese valor ya incluye el valor de la liberalidad, de la donación. ¿Qué me dice ese artículo? Que debo excluirlo. Entonces, al excluirlo, este valor va a disminuir. Y cuando este valor disminuya, entonces usted hace la ecuación ingreso menos costo menos este valor, el nuevo valor menos la deducción, ¿sí? Ese nuevo valor me va a dar la renta neta. Esa renta neta, según el artículo, fíjense que me dice, no excederá de los porcentajes que seguidamente se establecen de la renta neta, calculada antes de haberlas deducido. Entonces me dice, mira, 10% cuando la renta neta al contribuyente no exceda de 10.000 unidades tributarias. Y 8% por la porción de la renta neta que exceda de 10.000 unidades tributarias. Este básicamente es nuestro caso. B. 1% de la renta neta en todos aquellos casos en que el contribuyente se dedique a realizar alguna de las actividades económicas previstas en el literal D del artículo 7º de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Vamos rápidamente, pero usted tiene que verificar el artículo, el literal D, ¿sí?, de ese artículo 7. Fíjense que el artículo 7, literal D, los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación, el transporte, sus regalías, básicamente los que están grabados con tarifa número 3, ¿verdad? Entonces, cuando el artículo 27 me refiere lo de las donaciones, en nuestra partida tenemos el caso de los 6 millones pagados a un partido político. Ya vimos que entonces, señores, un partido político es con fines educativos, científicos, cultural. Recuerden lo señalado acá, el objetivo benéfico, asistencial, religioso, cultural. Por lo tanto, esos 6 millones deben estar excluidos, ¿verdad? Pero yo les agrego en el archivo Excel una tabla para poder explicar el cálculo de estos límites, ¿no?, estas condiciones que me coloca aquí el legislador. Para poder explicarlo, yo lo reflejo en una parte que le llamo aquí renta neta antes de liberalidades y donaciones. Fíjense que yo tengo en bolívares mi renta neta, que es de 680.752.000,
este valor es excluyendo la donación, lo convierto en unidad tributaria según lo que me establece el legislador. Él me dice, mira, a las 10.000 unidades tributarias, ¿sí? ¿Recuerda? Vamos a revisar. 10% cuando la renta neta del contribuyente no exceda de 10.000 unidades tributarias. Es decir, nuestra renta neta excede de 10.000 unidades tributarias. Por lo tanto, esas primeras 10.000 unidades tributarias aplico el 10%. ¿Sí? 10% a 10.000, ¿sí? Unidades tributarias. Aplico a la diferencia el 8%. Esa diferencia es 13.615. Esto recuerden que es unidad tributaria. Le resto las 10.000 unidades tributarias y me da 13.605.040 unidades tributarias. A este valor le aplico el 8%, y cuando nosotros sumamos el 10% más el 8%, el resultado de nuestro 10%, 50.000 bolívares. Fíjense que esta fila aquí, estos valores están expresados en bolívares. Aquí yo les dejo la fórmula, porque tomo este señor, 10.000 unidades tributarias, lo multiplico por 10%, el resultado que me da lo multiplico por el valor de la unidad tributaria, me va a dar entonces 50.000 bolívares. Así hago con lo que corresponde a la porción que excede las 10.000 unidades tributarias, según nuestro artículo, que nos dice y 8% por la porción de renta neta que exceda de 10.000 unidades tributarias. Esto va a ser nuestro límite permitido, lo máximo, lo que nos permite el fisco deducir como donaciones y liberalidades. Pero recuerden que deben tener soportado, deben tener debidamente soportado esa donación. No es que ustedes le transfieren el dinero a una cuenta de X personas y ustedes dicen que eso es una donación, que es una liberalidad. Tienen que tener toda la documentación correspondiente a la donación, haber cumplido también lo establecido en la ley de donaciones y sucesiones, para que exactamente se le dé el carácter de donación o liberalidad. ¿Ok? Entonces, fíjense que nuestro límite máximo, o no lo permitido, me dicen que es 54.470.160. Nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, y de esos 54 millones, ¿no debo deducir también los 6 millones que fueron pagados a un partido político? Decimos, bueno, podemos también indicar que ya en lo que estoy excluyendo de los 68.250.000, en este valor de exclusión ya están incorporados los 6 millones de bolívares. Esos 6 millones de bolívares que están dentro de los 13 millones porque fue un partido político, es decir, no están permitidos. Con esto, señores, compañeros, amigos, colegas, alumnos, podemos decir que, bueno, hemos terminado nuestra determinación o evaluación de los gastos operacionales. Recuerden que estos datos también los traslado. Fíjense que tenemos aquí una imagen de la planilla, ¿no?, de la sección de deducciones, para poder nosotros automáticamente alimentar nuestra sección del estado demostrativo de ingresos, costos, gastos y conciliación fiscal de rentas. Fíjense que aquí tenemos los datos y el valor
tal cual, son datos contables. Recuerden que estos datos que están aquí son contables. Luego entonces vamos nosotros a agregar o a incorporar nuestra conciliación fiscal de rentas, que va a sumar, va a aumentar la renta o va a disminuir la renta. Esa conciliación fiscal, fíjense que nosotros la fuimos haciendo con nuestros ingresos, ¿sí?, que es excluyendo estos valores, con nuestros costos de venta, con nuestros gastos, y todo ello incorporado. Ejemplo, tributos no pagados. ¿Cuáles son esos tributos? Yo les dejo aquí el hipervínculo a la celda donde me hace la sumatoria de esos tributos no pagados. Recuerden que el tributo no pagado, estamos hablando del seguro social, el INSES, son estos valores, ¿verdad? Estamos hablando de 1.346.000 bolívares. Aquí lo tienen, 1.346.750. Pero bueno, todo esto lo hacemos en un resumen de las partidas que van a la conciliación fiscal, las que suman y las que restan, que usted la tiene al final de la determinación de la hoja de conciliación fiscal. Y aquí tiene entonces todas aquellas partidas que aumentan, que no son deducibles de la renta, y aumenta nuestra renta, y aquellas partidas que disminuyen nuestra renta. Si me ubico aquí, fíjense, él me dice qué partidas estoy tomando para sumar a mi conciliación de renta, ¿sí?, donde apliqué conciliación de rentas, y básicamente podemos decir que están referidas al ingreso K17, K30, ¿lo ven? Entonces todo ello lo trasladamos entonces al más. Recuerden que usted se puede ubicar acá en la celda, el importe, y puede hallar dónde están los datos, el menos, y tenemos nuestro valor, utilidad o pérdida fiscal. Fíjense que la casilla que viene luego nos refiere a un importe que es menos renta sujeta a impuesto proporcional. Recuerdan ustedes el dividendo, ese ingreso que le hicimos conciliación fiscal, que está sujeto a un impuesto proporcional. Efectivamente lo declaramos, lo colocamos en ingreso sujeto a impuesto proporcional, pero luego lo vamos a retirar porque este valor de enriquecimiento o pérdida fiscal que me indica las casillas, fíjense, una ecuación, una suma algebraica, los 531.047.165 es el valor que voy a utilizar para entonces poder determinar el impuesto sobre la renta de fuente territorial. Con esto concluimos nuestro video tutorial evaluación a lo que son los gastos operacionales.